y se creó un movimiento increíble. La gente empezó a dejar sus trabajos, la gente empezó a abandonarlo todo y todo el mundo empezó a correr hacia Vermont porque Jesús iba a venir. Jesús no apareció. Esa historia ha existido siempre. Sí, sí. Y entonces, finalmente, desde luego, se quedó un pequeño grupo con él. Los demás se fueron, frustrados. Pero ese grupo que se quedó con él, siguieron llamándose adventistas, porque adventista lo que significa es, creemos en el advenimiento de Cristo. Entonces, más adelante fue que aparece entonces doña Helen Harmon de White, mejor conocida por los latinos como Elena G. White, ¿verdad? Y doña Elena, que era profeta, entonces empezó en el 1868, mediante una conferencia que ella convocó, logró aglutinar un grupo de personas y desde luego a partir de entonces ella empezó a desarrollar el movimiento adventista, que tenía también un propósito social. Note bien que del adventismo salió el pensamiento de una buena salud. Y si ustedes conocen la iglesia adventista, van a descubrir que la iglesia adventista no solamente predica la segunda venida de Cristo, y no solo predica el sábado, sino también predica en la importancia de una buena alimentación para tener una buena salud. Y obviamente el elemento fuerte de ellos, que es la enseñanza, que son los colegios adventistas, y todo el elemento naturopático, que es adventista, y que es una pena, desde luego, que por el otro lado, pues tiene también el perfecto derecho, ¿no? Cuando digo que es una pena, es el hecho de que yo entiendo que el cristianismo es mejor que el budismo, y yo no me escondo para decirlo. Yo tengo respeto por las demás religiones del mundo, pero yo creo en la mía. Yo soy cristiano, yo no soy budista, ni soy islámico, yo soy cristiano. Y para mí el cristianismo es la mejor experiencia de fe. Y desde luego, pues, el adventismo en Puerto Rico fue quien inició la conciencia de que la gente se alimentara bien para que tuvieran una buena salud, con el propósito de enseñar a la gente que no coma langosta, que no coma bueyes, ¿verdad? Que no coman bacalaíto. No, déjame no hablar de los bacalaitos, porque ustedes salen de aquí ahorita con el bacalaíto para allá atrás, y después si hoy no se venden, me culpan a mí. Pero, desde luego, ese concepto lo establecieron en los Estados Unidos los adventistas. Luego, por otras razones, empezaron entonces a venir el movimiento hindú, el movimiento budista, y empezó también, obviamente, a vender el concepto, y hoy en día, pues, casi usted va a estos centros de salud natural, y ya pues el adventismo no es el que predomina. Muchas veces en algunos de ellos predomina más el concepto sincrético de nueva era y del budismo y esas cosas que el elemento cristiano adventista. Bueno, esto no termina aquí, el chisme es bastante grande, y yo quiero plantear otra cosa más. En el siglo XIX surgió un grave problema que el cristianismo tuvo que enfrentar en los Estados Unidos: la teoría de la evolución. Yo quería traer, y se me olvidó, pero lo tuve en mente, mi hija participó en un festival de modelaje en Turquía, que de hecho pues ganó el primer lugar en ese modelaje, y después de 6 años ya, ¿no? Ya ahora con 2 muchachos que modele crianza, pero la persona responsable de esa actividad en Turquía es un islámico, pero desde luego en Turquía el islamismo no tiene nada que ver con el islamismo
de Afganistán y de Irak y de estos otros países, ellos son un poco más abiertos. Y cuando mi hija le dijo a él que su papá era pastor, entonces él le regaló una colección de libros para que me los trajera, de escritos de él, libros que él ha escrito. Entre ellos hay un libro muy interesante donde él dice que Darwin es el diablo de la era moderna, y lo responsabiliza a él directamente de los males sociales que hoy existen. Y es interesantísimo su postura con un pensamiento islámico bien contundente, con la pasión con que los islámicos defienden su fe y su cultura. Y yo lo iba a traer, pero se me olvidó dar si el martes que viene lo traigo para que algunos lo puedan ojear. Pero esto empezó a crear un problema. Por el otro lado, se pensó en cómo vamos a atacar el problema de la evolución. Y el pensamiento cristiano se dividió. Sobre todo porque muchos cristianos de América empezaron a mirar a los teólogos de Alemania. Y en Alemania habían unos teólogos que habían descubierto la crítica bíblica y habían descubierto lo que ellos le llaman el Sitzenleben, que es estudiar la historia, el contexto histórico del documento para atacharse solamente al contexto histórico en la interpretación bíblica, cosa que no está mal, porque obviamente se necesita conocer la historia del texto para poderlo aplicar, pero en el caso de ellos trabajan con la historia del texto simplemente para hacer la crítica al texto, pero no para aplicar el texto al día de hoy y a las necesidades de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que este movimiento, por un lado el movimiento de la evolución y el movimiento de la crítica bíblica, tal vez uno de los teólogos más prominentes de ellos se llama Rudolf Bultmann. Para que ustedes tengan idea, Rudolf Bultmann escribió un libro que le llamó La desmitologización del cristianismo. Y en la desmitologización del cristianismo, él le pide a los cristianos que le expliquen cómo es posible que María haya quedado embarazada violentando todos los procesos naturales para el embarazo. Y le pide a los cristianos que expliquen cómo es posible que María siga siendo virgen después de haber dado a luz. Era ese tipo de planteamiento teológico. Y desde luego, por un lado el liberalismo teológico y por el otro lado el concepto de la evolución afectaron el cristianismo de los Estados Unidos. Esto produjo, por un lado, el movimiento del liberalismo. En tal caso estaría afectando la Iglesia Católica. No, afectó a todos, porque los protestantes no creemos en la siempre virginidad de María, pero sí creemos que María halló gracia del Espíritu Santo y concibió siendo virgen. O sea, lo que nosotros creemos distinto al catolicismo es que nosotros entendemos que María fue virgen cuando dio a luz, cuando concibió del Espíritu Santo, era virgen, pero no creemos que siguió siendo perpetuamente virgen. O sea, es la diferencia. Por lo tanto, ese liberalismo teológico a nosotros nos afectaba también, porque la crítica no era meramente en contra de la siempre virginidad de María, sino era en contra inclusive de la concepción virginal. Y eso pues obviamente afectaba a los cristianos. Así es que el liberalismo surge con una buena intención, porque es el pensamiento filosófico, teológico el que va a empezar a emerger.
Dice, mira, este Rudolf Bultmann y estos teólogos alemanes tienen cosas que tienen razón. Pues vamos a hacer algo. Vamos a salir de lo que es superstición. Vamos a salir de lo que no podemos explicar teológicamente. Vamos a salir de aquellas cosas que realmente no son relevantes para la fe. Y vamos entonces a enfatizar en un evangelio práctico. Donde soy evangélico, pero no soy fanático. Donde soy evangélico, pero soy un hombre secular, de mente abierta. Soy evangélico, pero soy libre pensador. ¿Ves? Entonces, claro, lo hicieron con la intención precisamente de evitar que la gente dejara de ser cristiano. Pero el problema es que no puede existir cristianismo a media. O sé, o no sé. Entonces, desde luego, ¿qué trajo como consecuencia ese liberalismo? Pues el liberalismo lo que trajo como consecuencia fue el modernismo dentro del cristianismo. Porque lejos de decir, ok, pues vamos a buscar el punto medio del pensamiento moderno para ubicarlo en el punto medio, no. Pues entonces muchos cristianos se salieron de la posición bíblica tradicional, rebasaron el punto medio y se fueron al otro extremo. Y fíjense que este fenómeno del liberalismo donde surge es en el cristianismo norteamericano. Pero el liberalismo ha llegado a afectar, no solamente afectó el ámbito religioso, afectó el ámbito político, afectó el ámbito social y afectó el ámbito económico. Porque hoy en día se está hablando de un neoliberalismo. Y desde luego se definen a muchos de los políticos del presente precisamente o como liberales o como neoliberal. O sea, la onda de la piedra en el agua tiene un radio bien amplio. Vuelvo a decir, los liberales eran cristianos, pero eran cristianos que querían buscar respuestas más allá de lo que era la tradición práctica de la fe cristiana hasta el siglo XIX, para de esa manera mantener al hombre moderno en el cristianismo. Pero el problema es que en lugar de mantenerlo en el cristianismo, lo que hacía era que podía el hombre entenderse un cristiano tradicional, pero no era un cristiano práctico. Y si usted observa hoy en día, usted va al archivo de cualquier cárcel en los Estados Unidos y tienen capellanes para todas las religiones. Y usted se pregunta, ¿y por qué tienen capellanes para todas las religiones? Bueno, porque todos los presos tienen religiones. Óyeme, pero si tuvieran religión no estuvieran presos. Porque el liberalismo y el modernismo ha creado un concepto de religión tradicional, pero eliminó el concepto de la religión práctica. Todo esto surgió dentro del cristianismo. Claro. Como toda reacción tiene una contrarreacción. La reacción contra el liberalismo lo fue entonces el fundamentalismo. Y usted escuchará hoy en el lenguaje de la gente hoy, por ejemplo, de aquellos que quieren alterar los valores éticos y morales y sociales de nuestro país, que cuando uno se expresa en contra de estas posturas neoliberales, lo primero que le dicen a uno es que uno es un fundamentalista. Y han hecho una nueva interpretación del fundamentalismo como con una connotación negativa, como si fundamentalista fuera a ser un desquiciado, un ayatollah Ruhollah Khomeini, un retrasado. Sí, es alguien que está fuera de la realidad.